día, queridos estudiantes. Bienvenidos a una clase más del curso de Geografía. En esta semana vamos a trabajar un repaso, es decir, vamos a hacer un resumen de los últimos temas que hemos venido trabajando anteriormente y vamos a verlo a continuación. Recordemos que empezamos a trabajar en estos últimos temas lo que era la geografía económica. Y dentro de esa geografía económica hablábamos que hay una serie de actividades. Recordemos en qué consiste la geografía económica. Sabemos que es una rama de la geografía humana que de alguna manera estudia lo que es consumo, producción. Sabemos que de alguna manera esta geografía económica es de interés de los geógrafos que de alguna manera se encargan de buscar la situación de las cosas, donde se encuentran. El objeto de estudio de la geografía económica. Recordemos que hablamos que de alguna manera los patrones de transporte, telecomunicación, intercambio de bienes y servicios, las economías de las poblaciones humanas organizadas según la etnia, religión. Hablamos de las tendencias específicas del comercio nacional, del comercio internacional. Dentro de esta geografía económica, recordemos que hay una serie de actividades económicas, una clasificación donde encontramos principalmente a lo que es la agricultura. ¿Qué es la agricultura? Sabemos que es un conjunto de actividades económicas y técnicas que se van a relacionar ¿con quién? Con el tratamiento del suelo, el cultivo de la tierra para poder producir una serie de alimentos. Comprende una serie de acciones humanas que de alguna manera van a transformar el ambiente natural. Ganadería. Recordemos, habíamos mencionado que es aquella actividad que consiste en el manejo, la explotación, la crianza de animales domésticos, con fines también, producción para lo que es industria, lácteo, avicultura, acicultura. Se denomina como ganadería la actividad económica, que consiste en la cría de animales domésticos para el consumo humano. Minería. La minería es aquella actividad del sector primario, que hablamos de una minería que consiste en la extracción de los minerales. Esta actividad está representada por la extracción de los minerales que se han ido acumulando en el suelo, en el subsuelo, en forma de yacimientos. La pesca. Sabemos que la pesca es otra actividad económica que se va a realizar para poder extraer peces. Puede realizarse en las aguas marítimas, continentales. Encontramos una pesca artesanal, una pesca industrial, que cada una tiene sus características principales. Dentro de esta geografía económica, recordemos que encontramos una clasificación según su extensión. ¿Qué quiere decir? Que encontramos una geografía económica general y una geografía económica regional. Hablar de una geografía económica general, recuerde, es un estudio económico a nivel mundial, es generalizada. En cambio, cuando hablamos de una geografía económica regional, es en una parte, en una zona específica. Es aquel estudio de un país o región que podemos encontrar. Dentro de las actividades económicas, recuerda que hablábamos de una clasificación, de una primera clasificación. Hablamos del sector primario, secundario y terciario. Los tres sectores donde habla y explica de cada una de estas actividades, que incluso dentro de cada uno de estos sectores están las actividades económicas que ya hemos mencionado, que ya conocemos. Hablar de un sector primario es el primer sector, es aquel sector en la que de alguna manera se van a realizar algunas actividades, etc. Dentro de este sector primario, recordemos que encontramos a quién, a la agricultura, a la caza, a la pesca, a la ganadería.
Todas estas actividades corresponden al sector primario, que son actividades que consisten ¿en qué? En poder obtener la producción directamente de la naturaleza. El sector secundario. Recuerde que hablamos que el sector secundario se basa mucho en lo que es las industrias. ¿Qué quiere decir? Que aquí son aquellos donde van a transformar las materias primas, van a obtener su producto de transformación de las materias primas. El sector terciario. Cuando hablamos nosotros del sector terciario, ¿se acuerda? Habíamos mencionado que este sector terciario es una serie pues de servicios que va a brindar. Hablamos de financieros, comercio, turismo, comunicaciones, transporte, recreativos, salud, administrativos. ¿Cuál es la importancia de los sectores económicos? Son fundamentales para la eficiente producción de productos en un estado y por el alto índice de empleos que genera estos sectores económicos. En otras naciones funciona mucho mejor e incluso el terciario, debido a que ayuda a los comerciantes a generar satisfacciones a las necesidades de sus clientes. Es indudable que estos sectores económicos son totalmente fundamentales para que un determinado país pueda disfrutar de una progresiva y estable economía. Encontramos otra clasificación de las actividades. Encontramos lo que es actividad extractiva, productiva, distributiva y transformativa. Una extractiva, recuerde, aquí encontramos a lo que es la tala, la agricultura, la pesca, la minería. Las actividades extractivas es aquella que su mismo nombre lo dice. Se debe a la extracción de los variados recursos de la naturaleza. Esta rama está compuesta por las actividades ligadas a la obtención de recursos del medio natural. Productivas. Estas actividades productivas encontramos a dos, principalmente lo que es la agricultura y la ganadería. ¿En qué consisten estas actividades productivas? Son aquellas actividades económicas mediante las cuales el hombre busca a través de su trabajo multiplicar o reproducir los animales y los vegetales. Pertenece al sector primario. Está representada por la agricultura y la ganadería. Actividad distributiva. ¿Encontramos a quién? Principalmente encontramos al transporte y al comercio. Estas actividades se les considera como actividades distributivas. ¿Por qué? Estas actividades de alguna manera están asociadas a los productos terminados de una línea de producción de consumo. Es el proceso de establecer que un servicio o producto se encuentre disponible para el usuario comercial o consumidor que lo necesita. Hablamos también unas tendencias actuales en la clase anterior, ¿se acuerdan? Hablábamos de tres. Hablábamos de un mundo capitalista, un mundo socialista y tercer mundo. Hablamos del mundo capitalista, ¿se acuerda? Habíamos dicho que es aquel sistema económico y social basado en los medios de producción. ¿Y eso qué es? Hablamos de una propiedad privada. En eso consiste lo que es el mundo capitalista, una propiedad privada. En cambio, ¿se acuerda que hablábamos del socialismo? Pues es lo contrario. Este mundo socialista o socialismo, cuando nosotros hablamos de esta postura, de alguna manera, ¿en qué se basa? Se va a basar en lo que es las bases ideológicas en la defensa y prioridad colectiva para los demás con respecto a la propiedad privada. Tercer mundo. ¿Cuándo hablamos del tercer mundo nosotros? Tercer mundo es un término que se utiliza para hacer referencia a naciones con menores niveles de ingreso. Las economías tercermundistas son aquellas donde el producto PIB es más bajo, pero además se registra una alta tasa de desempleo. Globalización. La globalización es el tema que hemos visto anteriormente.
¿En qué consiste esta globalización? La globalización es un tema muy amplio, es un tema muy importante que habla sobre, ¿no? Ya de alguna manera nuestro mundo es globalizado, tenemos más aplicaciones, puede ser tantas cosas que se dan ahora. Globalización, ¿qué es? Cuando nosotros hablamos de esta globalización, es un proceso económico, tecnológico, político, social, cultural. Consiste en comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo. Sabemos que esta globalización es una consecuencia del liberalismo, que en un libre mercado internacional que propicia la unión mundial, indica social y cultural debido a la gran parte de revolución tecnológica. Características de la globalización. La globalización tiene una serie de características. Hablamos de lo que es universal y abarca en todos los aspectos de la vida y social. Es desigual y asimétrica, que repercute de formas muy diferentes a algún nivel de desarrollo de cada país. Depende de la conectividad y de las telecomunicaciones. Es impredecible decir, son resultados que no pueden ser anticipados. Ventajas. ¿Cuáles son las ventajas de esta globalización? Genera un desarrollo de mercado global, interconexión de las sociedades con acceso a recursos informáticos, circulación de bienes y productos importados, aumento de inversiones extranjeras. Desventajas de la globalización. Las desventajas es que presenta una incapacidad del Estado nacional como ente para el control y administración, obstaculización o estrangulamiento del desarrollo comercial local, concentración del capital en los grandes grupos multinacionales, aumento de la brecha de la distancia de la riqueza, construcción de una hegemonía cultural global y amenaza a las identidades locales. Causas de la globalización. Los cambios en la geopolítica internacional del siglo XX. La consolidación del modelo capitalista. La necesidad de ampliar mercados económicos. Revolución en materia y telecomunicaciones informa. Consecuencias de esta globalización. Una pobreza extrema, concentración de la riqueza, aumento de desempleo, pérdida de identidades culturales. Tipos de globalización. Encontramos una globalización económica, política, tecnológica, natural, social. La globalización económica es aquella creación del mercado mundial donde contemplan barreras arancelarias para permitir el libre comercio y de capital, ya sea financiero, comercial o productivo. Hablamos de una globalización tecnológica. Busca el acceso a la información, a las máquinas, internet, medios de comunicación, así como los diversos avances científicos en el área industrial y salud. Vivimos en un mundo interconectado. A información se les comparte a mayor velocidad y distancia. Globalización cultural. Se ha propuesto importantes conexiones entre países y comunidades por medio de cine, televisión, literatura, música, etc. Globalización social. Habla de la defensa de igualdad, de justicia para todos los seres humanos. Muy bien, queridos estudiantes, hasta aquí vamos a trabajar el siguiente repaso y a través de Educay se les está enviando la tarea como corresponde. Si es que no lo hicieron, voy a explicar por qué. Muy bien,
Me despido, que tengan un bonito día. Gracias, hasta luego.